Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jael. Bienvenidos a este video tutorial de cómo utilizar o aplicar las transformaciones gráficas en Java utilizando las librerías Graphene 2D. Durante este video, que está dividido en tres partes, explicaremos de forma clara y práctica cómo funcionan las transformaciones básicas, tanto de rotación, traslación, escalamiento, y también veremos cómo trabaja una curva Bézier, tanto cuadrática como cúbica. Lo haremos desde códigos usando ejemplos sencillos que se pueden ejecutar por separado. Cada compañero del equipo será responsable de explicar una de las transformaciones y también las curvas. Comenzaré yo con la explicación de la estructura del código del programa y la transformación de traslación, como por ejemplo, como ya lo estamos viendo, ya lo tenemos nosotros abierto, que creamos una clase independiente que es demo traslación. Bueno, como vemos, están estas importaciones que para su función, que contienen las clases básicas para el gráfico, que serían esas. Y también tenemos la segunda, que sería, esta contiene las clases para las figuras geométricas en 2D, como sería el rectángulo 2D, elipse y lineal 2D. Y la última sería, esta clase contiene para crear interfaces gráficas como JPanel y JFrame. Como por qué es importante tener estas clases, pues porque vamos a utilizar los gráficos 2D, las figuras geométricas y los componentes width. Bueno, declaramos la clase, automáticamente te da la declaración. Nosotros simplemente vamos a meter a la extensión JPanel, en donde se crea una clase que es un panel dibujable. Como hereda JPanel, se puede añadir una ventana JFrame y permite sobreescribir Paint Components para dibujar, que sería este. Luego, demostración es el constructor, se ejecuta cuando se crea un panel. Set preferred CC. En indica el panel debe medir 500 por 400 píxeles, y acá ya declaramos la dimensión que queremos el panel. Indica que el panel debe medir esta dimensión y que debe de ser blanco, con un fondo blanco. Utilizaremos override, donde indicaremos que estamos reemplazando el método original JPanel con Paint Component, desde donde se dibuja en la pantalla, y Graphene es el lienzo básico. Vamos a llamar al método original del panel en esta parte para limpiar el panel antes de dibujar. Si en dado caso no se llamara a super.paintComponent, pues el panel quedaría sucio o con dibujos anteriores. Para eso utilizamos este código.
Bueno, para esto vamos a crear un graphic 2D que estaremos creando un graphic a graphic 2D que es más potente y le daremos a Head Create, que crea una copia del contexto gráfico. ¿Por qué crea una copia? Para poder modificar la transformación sin afectar algún objeto original. En la siguiente línea de código crea o mejora un poquito la apariencia de líneas y bordes haciendo que se vean más suaves. Esta opción es opcional, pero hace que el dibujo se vea más profesional. En la siguiente línea de código, se va a dibujar un texto en pantalla en una posición del origen a 20 píxeles. Sirve como encabezado para identificar la transformación. La forma original establece que el color sea gris o que se vea un poquito gris para que se vea el dibujo. Y también en esta línea de código vamos a dibujar un rectángulo en 50,60 y que el tamaño sea de 120 por 80 píxeles. En el siguiente vamos a dibujar el rectángulo sin la transformación, el original. En este estamos creando el rectángulo sin moverlo. Ya en la forma trasladada vamos a crear un gráfico y de igual manera y que sea una nueva copia del contexto para trabajar la transformación. Así no se modificará el G2 original, el que ya vimos. La traslación será se mueve el sistema de coordenadas a 150 píxeles a la derecha y 120 hacia abajo. Muy importante, no se mueve el rectángulo, mueve el origen de 0,0 y la figura dibujada en este contexto sería azul. En este se dibujará el nuevo rectángulo o el mismo rectángulo con las mismas coordenadas, pero como el original cambió, aparece desplazado. En esta parte del código dispose cierra el contexto de la transformado y evita fugas de memoria. Deja intacto el contexto principal G2 y en el siguiente que sería G2 dispose, este finaliza el objeto graphic 2 principal. Es buena práctica siempre que sea graphic, perdón, siempre que usas React. En Public Static Void Main, es una ventana llamada Demo Translación, que sería esta parte, lo vamos a llamar Demo Translación, y se va a insertar el panel donde está dibujado. Este es para que corra el programa. En esta parte. El VPAC es para ajustar la ventana del tamaño preferido del panel de 500 por 400.
Y en la siguiente línea de código, pues ahí cuando se cierra la ventana termina el programa. Estamos definiendo que cuando se termine se cierre la ventana, se termina el programa. En la siguiente muestra la ventana en el centro de la pantalla. Y en la siguiente pues muestra la interfaz gráfica. Y eso sería todo por esta clase. Hola, mi nombre es Josmar y en esta segunda parte explicaré lo que son las dos transformaciones importantes en la graficación, que son la rotación y el escalamiento. Ambas son transformaciones geométricas que modifican la forma en que se dibujan, pero sin alterar directamente sus coordenadas. En la rotación nos permite girar una figura alrededor de un punto, tal que así. Y en el escalamiento nos permite cambiar su tamaño, ya sea agrandándolo o reduciéndolo. Y para empezar, comenzaremos con el código de la rotación y después pasaremos al de escalamiento. El siguiente programa de rotación nos muestra un cuadrado gris y otro igual, pero rotado 30 grados sobre su centro usando la clase Graphics 2D. Este ejemplo es muy ideal para comprender cómo Java maneja la rotación con el método rotate. Analizaremos paso a paso, ya que entramos en nuestro código, tenemos que importar las clases Java AWT, Java AWT Geom y Java Swing. El Java AWT Geom nos permite crear figuras geométricas como rectángulos, curvas, y Swing nos permite para construir la interfaz lógica. En esta parte tenemos nuestro panel que tendrá un tamaño de 500 por 400 píxeles con un fondo blanco, y esto nos permitirá crear un lienzo limpio donde realizaremos la transformación. En el método Paint Component donde ocurre todo el dibujo, y en la primera superlínea, en el método Paint Component donde ocurre todo el dibujo. En la primera línea donde dice Super Paint Component, limpia antes de dibujar. En esta parte del código que convertimos el objeto graphics 2D en un... En esta parte del código convertimos el graphics en graphics 2D que nos dará acceso a las transformaciones como rotación, traslación y escalamiento. En esta instrucción, la cual señalé, activa el suavizado de los bordes, evitando que se vea dentado. A continuación, en esta instrucción dibuja un texto en la parte del panel para identificar la demostración. En esta parte tenemos nuestro cuadrado base donde dibujaremos nuestro cuadrado gris que servirá como referencia. Inicia en la coordenada 200. En esta parte tenemos nuestro cuadrado base sin rotar, donde creamos un cuadrado gris que servirá como referencia. Inicia en la coordenada 200, 120 y mide 100 píxeles por lado. Yéndonos al contexto de la rotación, en esta instrucción creamos una copia del contexto gráfico, ya que esto nos permite aplicar transformaciones locales sin afectar el resto de dibujo. Aquí empezamos con la rotación de 30 grados sobre el centro. En Rotate, el método Rotate gira el sistema de coordenadas. El ángulo debe expresarse en radianes, por lo cual usamos más radians. 250 y 160 es el centro de nuestro cuadrado. Gracias a esto, el cuadrado gira sobre su propio centro y no se desplazará de esa posición.
Comenzamos con el dibujo del cuadrado rotado. Aquí seleccionamos el color rojo, ya que se vuelve a dibujar el mismo cuadrado, pero como el sistema de coordenadas fue girado, el resultado visual es un girado de 30 grados. El método R-Dispose y G2Dispose permite prevenir que no se acumulen los dibujos. En la creación de la ventana, como tal, en el método main, creamos la ventana JFrame que contiene nuestro panel, ya que se centra en la pantalla y se muestra con Visivetro. Está aquí. Y al ejecutar el programa veremos un cuadrado gris y otro rojo. Y este último, el cuadrado rojo, estará rotado 30 grados. Ya aquí tenemos nuestro cuadro gris y nuestro cuadro rojo rotado 30 grados. Y así es como funciona la rotación en Java con el método G2Rotate. Continuaremos con la clase de escalamiento, que como habíamos dicho, el escalamiento consiste en agrandar o hacer pequeña una figura. Como tal, el siguiente programa como muestra cómo agrandar o reducir una figura usando G2 Scale SX SY. Y en este caso el cuadrado se estira 1.5 veces y se reduce 20% de alto. Como habíamos dicho, en el segundo código 10 de escalamiento trataremos de hacer un escalado, pero esta vez con un óvalo. Se dibujarán dos óvalos, uno gris y uno magenta, escalado con diferentes factores en los ejes X y Y. Para nuestro panel, ocuparemos un panel de 500 por 400 píxeles, como en el ejemplo anterior. Activamos el anti-aliasing y escribimos el texto escalamiento G2 Scale SX y Y en la parte superior. Nuestro óvalo original, o en principio usaremos, será un óvalo gris con elipse 2D, oval, elipse 2D con 120 píxeles de ancho y 80 de alto, colocado en la posición 100-100. Ese es el punto de referencia antes de escalar. En la creación de un contexto nuevo utilizaremos de nuevo Graphics 2D GCreate para instalar información y no afectar al dibujo anterior. Aquí empezaremos con la traslación en S-Translate 300 y 140. Movemos el origen de coordenadas al punto 300-140. Esto posiciona el óvalo transformado en un área distinta al original. Y en esta parte se aplicará el escalamiento. En SX 1.5 nos dice que la figura aumentará un 50%, se ensancha básicamente. Y en el factor SY la figura reduce un 60% su altura. Así obtendremos un óvalo más ancho y más achatado. Sea uno ancho y más achatado. Aquí conseguiremos el óvalo dibujado. Seleccionaremos un color magenta. Seleccionamos y dibujamos el mismo óvalo en la misma posición. Ya que cambiamos el color a magenta, volvemos a dibujar el mismo óvalo, pero centrada. Ya que cambiamos el color, volvemos a dibujar el óvalo, pero centrado en torno al nuevo origen 00. El resultado visual que nos dará es un óvalo escalado respecto al sistema de coordenadas actual. Al igual que el anterior, usamos S-Dispose y G2Dispose para liberar memoria y restaurar el estado original.
Con esto nos daría el escalamiento que veremos a continuación. Como ven, tenemos nuestro óvalo gris, el original, pero sin escalado. Y nuestro óvalo magenta, como lo habíamos dicho, más ancho y más achatado por la estatura que le dimos en esta parte del cuello. Y pues esto sería todo. Para mí, mis conclusiones serían que tanto la rotación como el escalamiento son transformaciones muy importantes en la graficación y en el ámbito 2D. Tanto la rotación modifica la orientación de las figuras y el escalamiento altera su tamaño. Y bueno, esto sería todo por mi parte por el tema de rotación y escalamiento. Aunque siendo estas dos operaciones básicas son muy importantes para la graficación 2D, como la rotación modifica la orientación de las figuras y el escalamiento altera su tamaño, ya que ambas trabajan sobre el sistema de coordenadas mediante matrices, lo que nos permite combinarlas y generar movimientos, reflejos o animaciones complejas. Muchas gracias. Y bueno, esto sería todo por mi parte con el tema de rotación y de escalamiento. Aun siendo estas dos operaciones básicas, pero esenciales en la graficación 2D, como tanto la rotación modifica la orientación de las figuras y el escalamiento altera su tamaño. Explicando más sobre ellas, ambas trabajan sobre el mismo sistema de coordenadas mediante matrices, lo que nos permite combinarlas y generar movimientos, reflejos o animaciones complejas, como lo vimos en nuestros dos ejemplos, con cada uno de sus originales y las otras modificadas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, por parte final, voy a explicar las curvas de Bézier cuadráticas y la cúbica en Java 2D. En primera parte entramos en el demo Bézier cuadrática, en que las primeras líneas, las tres, importamos las librerías. El contexto de la graficación de librerías permite trabajar con gráficos 2D, de 2D vectoriales, de Geo, ya que contienen las clases matemáticas que representan las formas de líneas, curvas y curvas de Bézier, entre otros. Luego está la clase principal, el Public Class Demo Bézier cuadrática, una extensión de JPanel, ya que al ejecutarlo pues estaría en un panel, obviamente. Esta gráfica actúa como un lienzo, como dije, donde nosotros mismos dibujamos usando Java 2D. Y dentro del mismo, de la clase principal, está el constructor, el public demo cuadrática, en donde se define el tamaño del área del dibujo de unas dimensiones de 600 y 400. Se establece un fondo blanco para mejorar el, el contraste, color.white. Y luego está el método de dibujo, en el cual se ocupa el Paint Component, que es el método donde se rasteriza o dibuja cada frame. Todo lo que tenga que ver con los gráficos se hace aquí dentro. Por ejemplo, el Super Paint, que se llama esta gráfica, y luego se define el objeto G2, del cual se hace todo. Como dije, el Graphic 2D, que se declara como G2D, en el que Java 2D trabaja con transformaciones matrices afines y, y formas geométricas avanzadas. Por eso usamos Graphic 2D, no Graphic simple. Y esta parte exactamente, el anti-aliasing, en donde suaviza los bordes, muy útil en curvas de Bézier que son suaves y continuas.
Aquí colocamos como título curvas de Bézier cuadrática y aquí aquí definimos la curva de Bézier. Aquí está la parte clave de la materia. Una curva de Bézier cuadrática usa tres puntos: el punto inicial, el punto de control y el punto de final, en el cual la ecuación paramétrica en el que se ocupa, en el que Java no dibuja la curva punto por punto. Java crea la curva mediante esta ecuación y la rasteriza, en que el primer punto sería 80 y 300, el punto de control sería 300 y 80 y el punto final sería 520 y 300. Ya aquí mismo definimos el color, el grosor de la línea, G.TrackLine, 80, 300, 380. Y se dibuja la línea completa. Luego está las líneas de guía, que primero seguimos el color, como dije. Aquí era blue, aquí es otro. Donde estas líneas conectan el punto inicial con el punto de control, luego el punto de control con el punto final. ¿Por qué se dibuja? Porque en una curva debe ser la trayectoria se acerca al punto de control, pero no se toca. Las líneas guía permiten visualizar la dirección de la curva, cómo afecta el control y la suavidad. Esto es fundamental para la animación y diseño, modelado y la computación gráfica. Luego está el main, donde se crea una ventana y agrega el panel. Ahora lo vamos a ejecutar. Y como ven, estoy moviendo. De hecho, podemos modificarlo. Si modificamos el de inicio, podemos 500. Estamos. Y se mueve el punto de final. Este es el punto de final. El 500 se mueve más para abajo porque es el valor que se encuentra en la repetición de ubicación. Luego está la curva de Bézier cúbica. Esta curva es más compleja y poderosa, usada en, usada en Adobe Illustrator, OpenGL, modelos 3D, en tipografía y también en SVG, obviamente. En primer se importa igual mismo las librerías, las mismas que la anterior. Y empecemos con la clase, que será clases demo Bézier cúbica, excepción JPanel. Luego está el constructor, en el que el área más grande, porque las curvas cúbicas suelen abarcar más espacio, en el cual sería 650 y 450 en color blanco. Luego está el dibujo. Obviamente colocamos el Protect Void Paint Component para ocupar el graphic G, donde está el super G.main component G. Definimos el objeto, obviamente, en el cual se va a llamar G2, en el cual estaríamos llamando y construyendo lo demás. En donde el dibujo está en el G.serrain, igual, el label que es el G2 Drawing String, el título, curva Bézier cúbica curva 2D. Luego definimos de la curva Bézier cúbica, donde dice cubic curve 2D cubic, new cubic 2D
punto do, en el cual el punto de inicio sería 80 y 350 de control, que serían dos en este caso, 280, y el otro control sería 400, 450. Y el punto final sería 550 y 350. Ahora, los conceptos matemáticos claves en esta, este método que estaría empleando, que en una curva de Berset cúbica son cuatro puntos. Punto inicial, como dije, punto de control 2 y final. ¿Por qué son tan utilizados estos? Porque permite mayor control, suavidad, flexibilidad y modelo realista. Luego está el dibujo, el G2 puntos de color rojo, el, el Set Destroy, Basic Destroy 3 y el punto Draw Cubic. Luego están las líneas de guías, que se representan igual que el otro. Punto inicial 0, el que va al punto inicial el control 1, luego el punto final, luego con el punto de control 2, el drawing line, 80, 350, 200 y 80. El otro sería 550, 350 y 400 y 450. Como ves, se va cambiando, así como les dije, el orden de punto inicial 0, punto inicial 1, punto inicial 3 a punto inicial 2, en el cual permite visualizar la influencia de cada punto de control, replican la curvatura y ayuda a comprender y a comprender las deformaciones gráficas, en este código enseña tres conceptos fundamentales: la representación matemática, las curvas de Bézier cuadrática y cúbicas que son en paramétricas, el control de trazos mediante puntos de control, la renderización de Java 2D, la rasterización anti-aliasing y también el modelo de geometría para gráficos para computadoras, obviamente. La curva define formas suaves utilizadas en animaciones por computadora, interfaces, diseño asistido por computadora y videojuegos. Ahora estaríamos ejecutando esto. Ujú, ujú. ¿Se dan cuenta? Como muestra, ocupa cuatro puntos mismos para que sea más realista en cierta forma que el otro. Bueno, como conclusión final, en este video estudiamos y dimos como tutorial las transformaciones importantes en calificación, como la traslación, la rotación y el escalamiento, además de trabajar en curvas de Bézier. Vimos cómo funciona desde el código, por qué funciona y cómo modificarlas. Las transformaciones son esenciales para interfaces gráficas de videojuegos, también simulaciones y sistemas de diseño. Esperamos que esta aplicación detalladamente las haya servido. Gracias por este tutorial y hasta la próxima.